Vivo sola desde hace 6 años. No fue una decisión, simplemente ocurrió. Mi marido, Ramón, se fue una mañana sin decir nada, al menos eso parecía, aunque en realidad su despedida duró meses. Un cáncer silencioso le robó la voz, luego el cuerpo, y finalmente la mirada. Desde entonces, el silencio habita esta casa en San Lorenzo. Y a veces, confieso, hasta me parece reconfortante. Esa tarde, llovía con insistencia. El cielo parecía inclinarse sobre los tejados como si también quisiera llorar. Me preparaba una sopa cuando escuché un sonido sospechoso en la cocina, un goteo metálico, irregular, como un tambor desafinado. Abrí el mueble debajo del fregadero y lo vi. Una fina línea de agua escapaba de la tubería oxidada. Suspiro. Llamé a mi hija, Laura. Le conté lo del escape, esperando que me recomendara a un fontanero o al menos me dijera qué hacer. Pero en lugar de soluciones, solo recibí su voz apresurada. Mamá, yo no sé nada de eso. Pero seguro que Marcos puede pasarse después del trabajo. ¿Te parece? No tuve tiempo de responder. Colgó con su clásica prisa. A las 9 menos cuarto, alguien golpeó la puerta. No timbró, golpeó. Fuerte, seguro. Al abrir, me encontré con Marcos, mi yerno. Traía un maletín enorme en una mano y una sonrisa demasiado amplia en la cara. ¿Problemas con las tuberías, suegra? No me gustaba que me llamara así. Pero no dije nada. Llevaba un mono de trabajo gris, algo manchado, y unas botas que parecían recién salidas de una obra. El maletín que dejó sobre la mesa del comedor parecía una caja de herramientas sacada de una película de acción. Llaves inglesas de más de medio metro, destornilladores pesados, una linterna larga y negra. ¿No exageraste un poco con los utensilios? Intenté bromear, pero mi voz sonó tensa. Nunca se sabe. A veces hay que desmontar medio fregadero, respondió mientras se agachaba con la facilidad de quien está acostumbrado a arrodillarse ante los problemas de otros. Yo me quedé de pie, con las manos en los bolsillos del delantal, observando cómo sus hombros anchos se movían bajo la tela ajustada del mono. Había algo en su actitud que me incomodaba. Demasiada seguridad. Demasiada comodidad. Como si esta no fuera mi cocina, sino la suya. ¿Te preparo un té? Pregunté para romper el silencio. No hace falta. Solo tardaré unos minutos. Mintió. Estuvo más de media hora enredado entre tubos, moviendo las manos con decisión, golpeando con herramientas tan grandes que parecía que estaba desmontando una central hidráulica. Yo me limité a observar desde el umbral, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Cuando terminó, se levantó despacio. Tenía las mejillas ligeramente enrojecidas, y una gota de sudor bajaba por su sien. «Listo. Ya no goteará más», dijo, limpiándose las manos con un trapo que sacó de su bolsillo trasero. Me miró por primera vez de verdad. Fijamente. Con algo más que cortesía. «Gracias, Marcos», dije bajando la mirada. «Si vuelve a tener problemas, ya sabes», dijo con una sonrisa ambigua, dejando el maletín sobre una silla. «Dejo esto aquí, por si acaso. Paso mañana a recogerlo». Y se fue. Como había venido. Sin prisa. Cerré la puerta con una sensación extraña en el pecho. Algo se había movido, y no solo en las tuberías. El maletín seguía allí, esperándome como un huésped indeseado en la silla del comedor. Toda la noche anterior no dejé de pensar en él. No por lo que contenía, sino por lo que representaba, esa mezcla de fuerza, utilidad y, al mismo tiempo, algo amenazante. Herramientas largas, frías, de metal. Demasiado grandes para una simple reparación de cocina. ¿Para qué necesita Marcos una llave inglesa de casi 60 centímetros? ¿Y esa barra de acero que parecía una palanca para abrir puertas blindadas? A la tarde siguiente, mientras pelaba zanahorias para el puchero, volvió a sonar la puerta. El mismo golpe, seco, puntual. No sé por qué, pero mi corazón dio un pequeño salto. «Te dije que pasaría hoy, ¿verdad?», dijo Marcos al entrar, sin esperar invitación. Traía otra vez ese aire relajado, como si esta fuera su casa. Pero lo que más me desconcertaba era su mirada, no era desafiante, ni seductora, era fija.
como si buscara algo detrás de mis ojos. Tu maletín sigue en la misma silla, dije, intentando sonar neutral. No vengo solo por eso. Pensé que podría revisar el grifo del baño. La última vez me pareció que perdía un poco. No había mencionado nada el día anterior. Pero asentí. Lo observé cruzar el pasillo y perderse dentro del baño. Su paso era firme, pero pausado, como quien conoce el terreno. Yo, mientras tanto, puse agua a hervir. Té verde con un toque de menta. Era lo único que calmaba mi creciente ansiedad. Pasaron casi 20 minutos en los que solo se escuchaban ruidos metálicos, algún golpe seco y el leve murmullo del agua fluyendo. Me asomé discretamente al baño. Marcos estaba agachado, con la espalda arqueada sobre el lavabo, ajustando algo con la enorme llave inglesa. Su camiseta interior blanca sobresalía por el cuello del mono, y tenía los brazos descubiertos. Brazos fuertes, venosos, tensos. ¿Todo bien ahí? Pregunté desde la puerta. Sí, pero esta válvula está casi suelta. Si no la ajusto bien, puede reventar en cualquier momento. Ese puede reventar en cualquier momento me provocó un escalofrío. No sé por qué. Me retiré al salón, llevé las tazas a la mesa y me senté en silencio. Él apareció minutos después, con una expresión neutra, pero los ojos brillantes. Gracias por el té, dijo, sentándose sin pedir permiso. Tomamos el té en silencio. Solo el sonido de las cucharillas removiendo el líquido rompía la tensión que empezaba a apretar el aire entre nosotros. De pronto, sin mirarme directamente, dijo: «Estás completamente sola, ¿verdad?» Me detuve. La cucharilla en mi mano tembló apenas. Levanté la vista y me encontré con su mirada, esta vez más suave. Pero esa suavidad me incomodaba más que cualquier provocación directa. «Estoy bien así», respondí. Pero mi voz no sonó del todo convincente. Él no dijo nada más. Bebió el resto de su té, se levantó, fue al comedor y se detuvo frente a su maletín. «Lo dejo aquí, por si hay que ajustar algo más. Este tipo de casas siempre dan sorpresas». Asentí. No tenía fuerzas para oponerme. Lo vi salir por la misma puerta por la que había entrado. Esta vez, sin sonrisa. Sin palabras de despedida. Cuando cerré la puerta, todo volvió al silencio habitual. Pero no era el mismo. Había cambiado algo. En el aire, en mí, o tal vez en los gestos que no dijimos. Pasaron 2 días en los que intenté no mirar ese maletín enorme sobre la silla del comedor. Pero era imposible. Cada vez que entraba a la cocina, lo veía ahí, negro, pesado, lleno de herramientas que parecían pertenecer a otro mundo. Me preguntaba por qué no venía a recogerlo, por qué lo había dejado, si era simple despiste o alguna forma de dejar una excusa para volver. El jueves por la tarde, cuando ya caía el sol sobre los naranjos del patio, escuché el mismo golpe en la puerta. Ni timbre, ni llamada previa. Solo ese golpe seguro, como si la casa fuera también suya. «Vengo por mis cosas», dijo Marcos, entrando sin que lo invitara. «Claro», respondí, señalando el maletín sin mirarlo directamente. Pero no se acercó al maletín. En cambio, caminó hasta el pasillo, como si supiera exactamente a dónde ir. ¿Puedo mirar otra vez el grifo del baño? Ayer me quedé pensando, estas casas antiguas siempre tienen sorpresas. No supe qué decir. ¿Qué sentido tenía negarme? Así que simplemente asentí y me quedé en la cocina, intentando fingir que pelar manzanas requería toda mi atención. Mientras lo escuchaba trajinar en el baño, los sonidos metálicos volvían a llenar la casa. Clics, golpes, el crujido del grifo viejo. Sonidos que, por algún motivo, me ponían nerviosa. Pero también me daban una sensación rara de compañía. Como si no estuviera del todo sola. Al cabo de un rato, salió del baño con las mangas arremangadas y la frente húmeda. «Ese grifo ya está para cambiarlo entero. Lo arreglé por ahora, pero no durará mucho». «Gracias, Marcos». Él se sentó en una de las sillas sin esperar invitación, como ya lo había hecho antes. Su postura era relajada, pero sus ojos, no. Había algo dentro de ellos, como una inquietud que no lograba disimular. «A veces», empezó, mirando el suelo, «a veces uno necesita hacer cosas con las manos para no volverse loco».
Me quedé en silencio. En casa nadie me escucha, Clara. Laura siempre está con el móvil, con su trabajo, sus amigas, sus redes. Y yo solo quiero que alguien me escuche de verdad. La manera en que lo dijo, tan honesta y tan cansada, me provocó algo extraño en el pecho. Como si me hubieran abierto una puerta que no sabía que seguía cerrada. Quise decirle algo, pero no encontré las palabras. No me malinterpretes, continuó él, mirándome. No busco nada raro. Solo, esta casa tiene algo. No sé. Paz, tal vez. Paz. ¿Qué palabra? Y qué irónico que la pronunciara justo él, quien empezaba a alterar todo mi equilibrio interior. Preparé café para ambos. Charlamos un poco más, pero el tono fue distinto. No hablaba de tuberías ni de grifos. Hablaba de su infancia, de su padre exigente, de sus ganas de tener un taller propio. Me sorprendió que compartiera tanto, tan rápido. Pero no era incómodo. Era íntimo. La noche se nos vino encima sin darnos cuenta. Cuando miré el reloj, eran casi las 11. Debería irme, dijo él, levantándose con lentitud. Sí, respondí, recogiendo las tazas con una calma que no sentía. Pero no se llevó el maletín. Mañana lo recojo, ¿vale? Y salió. Esta vez, sin tocar la puerta. Solo se marchó, dejando en el aire algo más que el olor a café. Me quedé de pie, en la cocina, mirando su maletín. Y por primera vez, no me molestó que siguiera ahí. El día amaneció espeso, como si el cielo también cargara con algo que no sabía cómo soltar. Yo había dormido mal. El rostro de Marcos, su voz, su manera de mirarme mientras hablaba de soledad y silencio, todo eso giraba en mi cabeza como una rueda oxidada. Puse a hervir agua para el desayuno y me senté en la cocina, frente al maletín que él otra vez había dejado. Parecía un símbolo, un testigo mudo de algo que aún no entendía del todo. El teléfono sonó justo cuando me llevaba la taza a los labios. Era Laura. Mamá, ¿ha pasado algo raro con Marcos? Tragué con esfuerzo. ¿Por qué lo dices? No contesta el móvil desde anoche. Salió del trabajo y no volvió a casa hasta tarde. Y hoy por la mañana se fue sin decir nada. Me dejó una nota en la encimera como si fuera un adolescente. No te llamó, no fue a tu casa, ¿nada? Sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez que me enfrentaba a una mentira tan clara. Porque sí, había estado aquí. Largo rato. Demasiado. Y no solo reparando grifos. No, Laura, no sé nada, respondí, fingiendo desconcierto. Un silencio incómodo se instaló al otro lado del teléfono. Vale, bueno. Si sabes algo, me avisas. ¿Sí? Claro, hija. Colgué y dejé el móvil sobre la mesa con un suspiro largo, como si ese solo acto pudiera aliviar la presión en mi pecho. Pero no lo hizo. Al contrario. La culpa se mezclaba con una sensación mucho más difícil de nombrar. Mentirle a mi hija nunca había sido una opción. Hasta ahora. Durante el resto del día me moví por la casa como una sombra, regué las plantas, barrí el pasillo, limpié cajones que no necesitaban limpieza. Todo con tal de no pensar. Pero los pensamientos llegaban igual. Y la presencia de Marcos, aunque ausente, se sentía en cada rincón. Como si el aire aún llevara su voz. Esa noche, al ir a recoger los platos de la cena, recordé una frase que me dijo la última vez: aquí se respira paz. Y fue como si esa simple frase me rompiera por dentro. Mi mano tembló. La taza que tenía entre los dedos resbaló y se estrelló contra el suelo. El sonido del porcelanato rompiéndose fue tan fuerte, tan seco, que me sobresalté. Me quedé congelada, mirando los pedazos. Parecía una metáfora de lo que estaba sintiendo. Algo dentro de mí también se había roto. No sabía qué me dolía más, la mentira a mi hija o la verdad que no quería nombrar. ¿Qué era lo que me inquietaba tanto? ¿El hecho de que Marcos viniera? ¿O el hecho de que lo estuviera esperando? Me agaché despacio, recogiendo los trozos de la taza con cuidado, como si pudiera recomponerla. Pero no. Había fragmentos demasiado pequeños, irreparables. Esa noche no dormí. El silencio ya no me protegía. Me juzgaba. Anocheció temprano.
El cielo tenía ese tono azul oscuro que en San Lorenzo aparece justo antes de que las farolas se enciendan. El silencio en casa era distinto ahora. Ya no era calma. Era espera. Tensa, densa. Como si algo estuviera por romperse. Después de cenar, decidí buscar un viejo martillo que había pertenecido a Ramón. Quería colgar un cuadro que llevaba semanas apoyado en la pared del pasillo. No era urgente, pero necesitaba hacer algo con las manos. Como si el movimiento pudiera calmarme. Fui a la despensa del fondo, la que casi nunca abro. Al empujar la puerta, el olor a madera vieja y polvo me recibió como un recuerdo. Me agaché para buscar entre las cajas y ahí estaba. El maletín de Marcos. Abierto. Como si alguien lo hubiese usado hace poco. Las herramientas estaban ahí, imponentes, frías. La llave inglesa de casi 60 centímetros, el destornillador grueso, la linterna larga. Parecían armas, no solo utensilios. Me agaché y, al lado de la caja, vi algo que no recordaba haber notado antes, un pequeño trapo azul con las iniciales MG bordadas a mano. Lo tomé entre los dedos, con cuidado. El olor a metal y grasa era intenso, casi familiar. En ese momento, un recuerdo se coló en mi mente como una ráfaga. Ramón, sentado en este mismo rincón, afinando un grifo viejo con su llave pequeña y oxidada. Lo hacía sin decir palabra, con esa paciencia suya que siempre me desconcertó. Ramón no hablaba. Tocaba las cosas con respeto, con calma. Como si cada arreglo fuera un gesto de amor silencioso. Y ahora, esto. Este otro hombre, con herramientas demasiado grandes, con gestos demasiado suyos, que entraba y salía de mi casa como si no necesitara permiso. Como si supiera que había un espacio vacío y estuviera dispuesto a ocuparlo. Me senté en la banqueta de madera junto a la pared y dejé que el pensamiento me golpeara. ¿Qué sentía por Marcos? ¿Era atracción, necesidad, ternura mal colocada? ¿Era simple agradecimiento por haber traído vida, movimiento, después de años de quietud? Y más importante, ¿por qué me sentía culpable? Me llevé las manos al rostro, con rabia. No quería pensar eso. No tenía derecho. No era solo la madre de su esposa. Era la viuda de Ramón. La que aún dormía con su foto sobre la mesita de noche. La que aún guardaba sus camisas, dobladas, con olor a lavanda y soledad. Me levanté con brusquedad. Cerré el maletín de un golpe y lo empujé al fondo del estante. Lo hice con fuerza, como si al alejarlo pudiera también alejar todo lo que representaba. Pero no pude ignorar esa otra emoción que, debajo de la culpa, también crecía, el enfado. ¿Por qué mi casa se había convertido en refugio para Marcos? ¿Quién le había dado ese permiso silencioso? ¿Desde cuándo este lugar, que era mío y solo mío, se había llenado de otra presencia? Salí de la despensa con el martillo de Ramón en la mano. Pesaba menos de lo que recordaba. O tal vez era yo la que, ahora, pesaba más. Esa noche no colgué ningún cuadro. ¿Mamá? La voz de Laura resuena en el pasillo antes de que Clara pueda siquiera levantarse del sillón. No esperaba visitas. Y menos a su hija, con ese tono seco, urgente, que no deja espacio para los saludos. Clara se incorpora como puede, dejando el libro abierto sobre la mesa. ¿Qué haces aquí, cariño? ¿Ha pasado algo? Pero Laura no responde. Deja el bolso en el suelo y va directa hacia el baño. Después, sin mirar a su madre, se dirige a la despensa. Clara siente un nudo en el estómago. ¿Laura? Unos segundos de silencio. Luego, el ruido de objetos al moverse. Herramientas. Clara lo sabe. Ha olvidado esconderlas. Laura aparece en la puerta. En sus manos, el martillo viejo, los alicates, una caja azul con tornillos. Su rostro está endurecido. No llora, no tiembla. Pero en su mirada hay una pregunta que arde. ¿Desde cuándo están aquí? Clara intenta recuperar la compostura. No es lo que piensas. ¿Desde cuándo, mamá? Interrumpe Laura, subiendo la voz por primera vez. Desde hace unos días. Él vino a ayudarme. No me encontraba bien y no quise preocuparte. Iba a decírtelo. ¿Y por eso no me contestaba los mensajes? ¿Por qué estaba contigo? Clara baja los ojos. La taza rota, los silencios,
las noches en las que no podía dormir, todo regresa de golpe. Ella tampoco sabe qué responder. Yo no sabía que no te respondía, dice al fin, pero su voz suena débil. Claro que lo sabías. Explota Laura. Me preguntabas por él. Me decías que seguro estaba ocupado. O simplemente pensabas que era mejor mentirme. Clara intenta acercarse, pero su hija retrocede. Ya no es solo enfado. Es algo más denso. Dolor, decepción. No ha pasado nada entre nosotros, Laura. Solo me ayudaba. Me da igual si ha pasado o no. Grita ella. No tenías derecho. Es mi marido, mamá. Es marido, corrige Clara sin querer. Y en cuanto lo dice, se arrepiente. Porque ve cómo el rostro de su hija se rompe. No en lágrimas. En hielo. En algo mucho más frío y más peligroso. Qué rápido te adaptas a los cambios, susurra Laura. Clara respira hondo. No lo busqué, Laura. Él vino. Yo no sabía cómo actuar. Pero lo dejaste quedarse. Aquí. En esta casa. ¿Sabes lo que eso significa para mí? No era un secreto. Era un momento. No pensé que. Exacto. No pensaste. Laura deja la caja de herramientas sobre la mesa con un golpe seco. Siempre tan comprensiva con los demás. ¿Y conmigo? ¿Tan fácil fue olvidarte de que era mi vida la que se estaba rompiendo? Clara siente un escozor en la garganta. No lo olvidé. Solo, me sentí sola. Y él también lo estaba. Entonces, perfecto, dice Laura con amargura. Dos soledades bajo el mismo techo. ¡Qué consuelo! La discusión termina abruptamente cuando Laura recoge su bolso del suelo. ¿A dónde vas? Pregunta Clara. A cualquier sitio donde no tenga que ver tu cara. No sé quién eres. Y se va. Sin mirar atrás. La puerta se cierra de un portazo. Solo queda el eco. Clara se queda inmóvil. En la mesa, el martillo, los alicates, la caja azul. Como testigos mudos de una verdad que ya no puede esconder. La casa vuelve al silencio. Pero esta vez no es cálido ni reconfortante. Es un silencio que duele. Que acusa. Pasó una semana entera sin noticias. Ni de Marcos. Ni de Laura. El teléfono permanecía en silencio, y la casa también. Nadie llamaba, nadie tocaba a la puerta, y el único sonido era el de los pasos de Clara sobre el suelo frío, el crujir de la madera, el leve quejido de una silla cuando se sentaba a tomar café sola. Por las noches se acostaba temprano, pero no dormía. Se daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Laura, en su mirada herida, en el portazo que aún resonaba en su memoria. A veces se sorprendía recordando la voz de Marcos, el modo en que se agachaba para ajustar una bisagra o cómo le dejaba el destornillador a mano sin decir nada. Y eso le dolía más. Una mañana, al abrir la despensa para sacar café, notó que una estantería se inclinaba. Una de las patas de madera estaba floja, casi rota. Algo dentro de ella se activó. Cerró la puerta con calma, fue hasta el cuarto de su difunto esposo y, después de rebuscar un rato en el fondo del armario, encontró una vieja caja de herramientas. La misma que él usaba. El mango del martillo aún tenía su nombre marcado a cuchillo. Clara se sentó en el suelo, con las herramientas delante. Las miró como si fueran artefactos de otro tiempo, reliquias que no se atrevía a tocar. Pero luego, sin pensarlo demasiado, tomó un destornillador y una lija. Bajó a la despensa y se puso a trabajar. Le temblaban un poco las manos al principio. La tabla se resistía. El tornillo estaba oxidado. Pero no se detuvo. Con paciencia, la misma con la que antes preparaba comida para tres, fue ajustando, apretando, limpiando. Cuando terminó, la estantería quedó derecha. Clara se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y se quedó mirando su pequeña victoria. Fue entonces cuando, por primera vez en días, habló en voz alta. No para nadie. Para sí misma. No te necesito, Marcos. Y tampoco necesito vuestra tragedia. Su voz sonó firme, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Porque una parte de ella sí lo necesitaba. Porque todavía dolía que Laura la viera como una amenaza. Porque sentía que, sin quererlo, se había convertido en la culpable de algo que ni siquiera entendía del todo.
Esa tarde se sentó en el porche, con una manta sobre las piernas y la mirada clavada en el jardín. El limonero seguía allí, inmóvil bajo el cielo nublado. Los pájaros venían y se iban, sin preguntarse si alguien los esperaba. Clara pensó en su marido, en cómo vivieron durante años sin casi hablar, en la soledad que empezó mucho antes de que él muriera. Pensó en Laura, en la niña que se escondía bajo la mesa, en la adolescente que se iba dando portazos. Y luego en Marcos, en sus silencios compartidos, en su presencia tibia. Ya no quería que la definieran por los demás. Ni como madre, ni como viuda, ni como posible algo de nadie. Quería definirse ella, aunque aún no supiera del todo cómo. Esa noche no encendió la televisión. No cocinó para dos. No esperó ninguna llamada. Se fue a dormir temprano, pero antes de apagar la luz, miró la caja de herramientas junto a la puerta. Y sonrió. Muy leve, pero real. Tocan al timbre. No es tarde, pero ya oscurece. Ka está en la cocina, calentando agua para un té que, sabe, no terminará. No espera a nadie. No quiere. Cuando abre la puerta. Sin flores. Sin sonrisa. Solo él, con el mismo abrigo arrugado y el rostro apagado. «Hola», dice. Ella no contesta. Mira sus manos vacías, su postura cansada. No tiene prisa. No tiene vergüenza. No venía a quedarme, aclara él. Solo necesitaba hablar. Conmigo ya no se habla sin llamar antes. Silencio. El pasillo se llena de una tensión espesa, como si los muros contuvieran todo lo que nunca debió ocurrir. Laura y yo, está todo mal. Muy mal. No me atiende. No me mira. Dice que todo cambió, y luego añade, sin mirarla, desde que pasó lo de aquí. Casi apoya en el marco de la puerta, cruzando los brazos. El vapor del agua en la cocina empieza a silbar, pero ella no se mueve. Entonces vienes a pedirme que hable con ella, dice con frialdad. No. Ya no sirve. Solo, necesitaba saber si tú también sentiste algo. La pregunta se clava como una astilla. Ka lo mira largo rato, sin bajar la vista. Él está allí, esperando, sin pudor. Como si su confusión le diera derecho a cruzar una línea más. Sí, dice finalmente. Él parpadea. Sentí como se me iba el respeto por mí misma. Y eso basta. No hay más que decir. Me baja la cabeza. Se da media vuelta y empieza a alejarse, despacio, como si arrastrara una piedra invisible. Cierra la puerta sin mirar atrás. El agua en la cocina ya ha hervido. Apaga el fuego. Esa noche no cena. Se sienta en el sillón con la manta sobre las piernas. Mira su casa. Su espacio. El único lugar donde ella vuelve a sí misma. Donde ya no caben visitas inesperadas. Clara se arrodilla frente al fregadero con una linterna en la boca y las manos llenas de grasa. La cocina está en silencio, salvo por el goteo persistente de la tubería que lleva días quejándose. Esta vez no llama a nadie. Ni a Marcos. Ni al fontanero del barrio. Ha dormido poco. Pero esta mañana se despertó con una decisión clara. Se hizo el café, se recogió el pelo, y bajó al trastero a buscar herramientas. El destornillador azul, cubierto de polvo. La llave inglesa, oxidada por los años de desuso. El martillo, con el mango astillado. Todos eran de su marido. Pero ahora, son de ella. Se sienta en el suelo y desmonta la parte inferior del mueble. El tornillo se resiste. Se le resbala la llave. Una vez, dos, tres. Se golpea el dedo, suelta un quejido ahogado. Pero no llora. No esta vez. Vamos, murmura. Una vez más, después de casi una hora, la pieza cede. El agua deja de gotear. Aún no sabe si lo ha hecho bien, pero no importa. Porque lo ha hecho sola. Se queda ahí, en silencio, con las rodillas entumecidas y la espalda dolorida. Y ríe. No fuerte. No para nadie. Una risa apenas audible, que le nace en el pecho y se escapa sin permiso. Mira la cocina. No es una victoria épica. No es una hazaña digna de aplausos. Pero para ella es algo más, es un comienzo. Sube al desván. Hay una caja con cosas de Marcos que lleva tiempo evitando. La abre.
Dentro hay un vaso agrietado que él usaba para el zumo, unas camisetas viejas, y sus herramientas. Las mete todas en una bolsa. Baja. La tira sin ceremonia al contenedor. Entra en casa, abre todas las ventanas. El aire caliente de la tarde entra con fuerza. Las cortinas se agitan como si también ellas despertaran. Camina por las habitaciones. En el salón cuelga un cuadro que pintó su hija en la escuela. En el dormitorio, cambia las sábanas. En el baño, tira los frascos vacíos de cremas que nunca usó. Por la noche, se prepara una cena sencilla. Come sola, pero no con tristeza. Pone música. Un viejo disco de jazz. Y por primera vez en mucho tiempo, no piensa en lo que fue, ni en lo que pudo haber sido. Piensa en lo que puede construir ahora. Con sus manos, su tiempo, su ritmo. Antes de dormir, se mira al espejo. No busca nada. Ni belleza. Ni juventud. Ni aprobación. Solo se mira. Y por fin se dice, sin voz temblorosa. No soy la madre de nadie. No soy la mujer de nadie. Soy Clara. Y esa noche duerme bien. Muy bien. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.